Bienvenidos a FX Bootcamp, mi nombre es Javier Ortega. Rápidamente les recuerdo que el propósito de FX Bootcamp es educación, no es un servicio de alertas. Los entrenadores no recomendamos operaciones específicas, pero sí proporcionamos análisis técnico para ayudarte a planear tus operaciones del día. Les recuerdo a todos que el desempeño en las operaciones pasadas no predicen los resultados futuros, no operen dinero que no se pueden dar el lujo de perder, invertir y operar en los mercados financieros conlleva un riesgo considerable, más el mercado de las divisas, ya que cuentas con un apalancamiento de por lo menos 50 veces a 1. Muy bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión educativa. Vamos a platicar sobre cómo integrar diferentes gráficas de tiempo. Creo que es un tema que lo hemos platicado varias veces en los últimos meses que hemos trabajado aquí con FX Street. Y es un tema puede ser bastante complicado y a mí me costó mucho, digamos que a mí me costó mucho tiempo poder entenderlo. Y espero que pueda transmitirles cómo hacerles no pasar tanto tiempo en entenderlo y hacerlo un poco más sencillo. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Básicamente es qué es el análisis de múltiples gráficas de tiempos, cómo identificar tendencia, principalmente a largo plazo, y después cómo integrar este análisis de largo plazo y decidir qué dirección tomar para el día. Esto también va a depender mucho de qué tipo de operador eres o qué tipo de trader eres, que también lo vamos a platicar. ¿Qué es el análisis de múltiples gráficas de tiempos? Uno es el monitoreo del mismo par en diferentes tiempos. ¿Okay? Por lo menos debes de utilizar por lo menos 3 gráficas de tiempos. Nosotros en FX Bootcamp, bueno, yo personalmente utilizo la gráfica mensual, la semanal, que de hecho no las puse aquí porque esas, bueno, la mensual la veo principalmente al inicio del mes, ¿okay? Y la semanal la veo al inicio de la semana. Y ahorita les voy a dar una recomendación para no olvidar las tendencias de estas dos gráficas. Okay, pero para un trader de mediano corto plazo, la gráfica diaria, la de 4 horas, la de 1 hora, la de 15 minutos, y yo también utilizo la de 1 minuto, principalmente para buscar entradas un poco más precisas. Lo único es que no lo recomiendo para principiantes. No les recomiendo que utilicen la gráfica de 1 minuto si están empezando. Esta gráfica de 1 minuto también la puedo combinar con la de 5 minutos. ¿Ok? Pero por lo menos debes de siempre tener en cuenta por lo menos 3 de estas gráficas. A mí me gusta utilizar y tener en cuenta todas. ¿Ok? Ahora, recordemos una cosa antes de seguir. Las gráficas de corto plazo, lo que son la gráfica de 15 minutos y de 1 hora, y obviamente la de 1 minuto y la de 5, son afectadas directamente por lo fundamental. Por ejemplo, alguna noticia, los reportes económicos de los países, alguna catástrofe que haya pasado en algún país, golpes de Estado, elecciones. Entonces, aquí es donde van a ver reflejados mucho más drásticamente todo lo fundamental. Entonces, por eso siempre tenemos nosotros en mente a qué hora salen los reportes económicos, porque como yo soy operador un poco más concentrado a corto plazo, durante noticias tengo mucho más cuidado, ¿ok? O mínimo lo tengo en mente que va a salir una noticia a tal hora y tengo en mente que tengo que estar, bueno, que no meter operaciones minutos antes de una noticia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ok? Recuerden, si pierdo a alguien, no duden por favor de frenarme y de preguntar. ¿Ok? Si es un tema que puede llegar a ser un poquito complicado. ¿Cómo iniciamos el análisis utilizando los diferentes tiempos? Okay, lo primero es identificar la tendencia de las gráficas de mayor tiempo, por ejemplo en la gráfica diaria, y recordar que la tendencia es tu mejor amigo. Tenemos que tener en mente siempre la tendencia
de largo plazo. ¿Qué quiero decir con tendencia? Con la dirección de la gráfica en mayores tiempos. ¿Okay? Siempre tenemos que tener esto en mente, a pesar si eres una persona o un operador que solamente se dedica al día a día, no a largo plazo. Si opera solamente día a día, no olviden nunca la tendencia a largo plazo. Lo que a mí me gusta mucho hacer es imprimo una gráfica mensual, la semanal y a veces hasta la diaria para no olvidar la dirección o la tendencia de cada una de estas. Entonces, de hecho, aquí en mi escritorio tengo estas 3 gráficas en papel. ¿Okay? Las reviso al iniciar el día. Después nos movemos a analizar gráficas a corto plazo y aquí es donde ingresamos las operaciones. Y yo me concentro en ingresar operaciones con la misma dirección de la tendencia a largo plazo. ¿Okay? Si identifico que la tendencia del euro dólar en la gráfica diaria es alcista, yo voy a intentar ingresar solamente compras en las gráficas de corto plazo. ¿Ok? Ups, se me adelantó una, pero aquí está la que buscaba. Este tipo de operaciones van a tener mucho mayor probabilidad de éxito. Si ingresas operaciones a corto plazo con la tendencia a largo plazo en mente y solamente, por ejemplo, ingresamos compras si la tendencia en la gráfica diaria es alcista, estas van a tener una mayor probabilidad de éxito. ¿Okay? Ahora, aquí es donde nos confundimos un poquito, porque no necesariamente quiere decir que vas a evitar ir en contra de la tendencia a largo plazo. Los retrocesos que ocurren en la gráfica de largo plazo son muy buenas operaciones a corto plazo. Si confundo a alguien, por favor, no duden en preguntar. ¿Okay? Entonces, puedes ingresar operaciones en contra de la tendencia a largo plazo, pero lo que es muy importante es tener en mente los niveles en donde el precio encuentre soporte o resistencia y donde el precio vuelva a continuar con la tendencia de largo plazo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede ser donde nos podemos más bien confundir. ¿Ok? Mucha gente, especialmente novatos, operan solamente gráficas a corto plazo sin tener en mente lo que está sucediendo a largo y es probable que estén en una zona importante de retroceso o de soporte o de resistencia, perdón. Sí, si quieres puedes UNS acá, Marx. Lo mejor es hacer las preguntas públicas, ¿okay? Para hacer esto una sesión educativa y donde todos podamos entender. Pero la pregunta es, no entiendo cómo es eso de entrar en corto. Ahora dices entrar en corto y no entrar en corto. Sí, esto es la problemática. ¿Ok? Nunca podemos olvidar la tendencia a largo plazo. Y van a tener las operaciones que ingreses con esa dirección, van a tener mucho mayor probabilidad de éxito. Vamos a ver esto en un ejemplo, creo que nos va a ayudar mucho verlo en un ejemplo real. ¿Ok? Entonces, obviamente, las operaciones que ingreses de acuerdo a la dirección de largo plazo van a tener mucho más probabilidad de éxito. Aquí, este es un negocio de probabilidades. Y si me han seguido a lo largo de estos últimos, creo que ya varios meses, yo trato mucho de incrementar la probabilidad de éxito en las operaciones. ¿Y cómo lo puedes hacer? Exactamente en este punto.
¿Ok? Ingresar tus operaciones a corto plazo de acuerdo a la tendencia de largo plazo. Y si eres principiante, yo recomiendo que solamente entres a operaciones de esa forma, ¿ok? Solamente siguiendo la tendencia de largo plazo. Si ya has operado un poco más de tiempo y tienes ya más experiencia, aquí es donde entra este segundo tema, ¿ok? Aquí puedes operar a corto plazo los retrocesos. Obviamente sabemos que las gráficas se mueven de esta forma, ¿ok? Y si esta es una gráfica diaria, estos retrocesos pueden tardar varios días, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí podemos ver que la tendencia principal es hacia la alza. Estos cuadros azules los puedes operar en gráficas de largo plazo porque sabes que son retrocesos. Y aquí es donde puedes poner estudios Fibonacci en gráficas diarias y estar atento de los niveles a pesar de que estés en una venta a corto plazo y salirte en esos niveles, porque lo más probable es que continuemos con la tendencia. J, normalmente yo me concentro mucho en el euro dólar, eh, pero normalmente al día tengo unas aproximadamente como 2 o 3 opciones. Siempre el euro dólar porque se me hace como una guía muy interesante, pero también puedo estar operando unas 2 o 3 pares. No más de 3 pares, porque sí puede llegar a ser muy complicado, J. Exactamente. ¿Ok? Entonces, estos rectángulos azules tenemos que tener en mente que son retrocesos. Pero como estos pueden tardar varios días, no quiere decir que no vas a meter operaciones hacia la baja en estos retrocesos. Ahora, si eres más principiante, puedes esperar a un mejor nivel y operar solamente hacia la alza. ¿Ok? Entonces, esto es exactamente lo que quiero decir con este punto. Es contradecirnos un poquito, pero es lo difícil de entender. ¿Ok? Y nunca debes de olvidar eh, los niveles de soporte y resistencia, estos, exactamente, que pueden ser estudios Fibonacci. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Podemos ver un ejemplo, y me gusta mucho utilizar ejemplos recientes. No me gusta buscar, buscar operaciones atrás que hayan funcionado. Y creo que hoy quedó muy bien porque ayer tuvimos una sesión y muchos de ustedes nos acompañaron. Y tuvimos un pequeño plan, si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué les parece si lo revisamos? Creo que encaja muy bien con este comentario de los diferentes tiempos. Vamos a pasar a una gráfica. ¿Quién reconoce esta? No sé por qué se está saltando un poco. Ah, listo. Estamos en una gráfica del euro dólar diaria. Es una gráfica de hoy. Sí, la hueso, claro que sí, lo platico. Voy a platicarlo otra vez exactamente de nuevo. De hecho, la gráfica diaria no la revisamos ayer, pero creo que vale la pena revisarla. ¿Cuál es la tendencia de la gráfica diaria? Vamos a tratar de hacer esto más participativo para poder aprender preguntando y así se aprende más. Sí, bajista.
Bajista vemos que desde algunos meses traemos una tendencia hacia la baja. Y de hecho, esto solamente fue un retroceso de toda la tendencia bajista que traíamos de los últimos meses. ¿Ok? Del cual ya pasó. Y vemos quién tomó el control. La línea promedio 200 actuó como resistencia dinámica. Ahora, después de esto, tuvimos un periodo de consolidación, que es algo muy normal. ¿Okay? Este fue un periodo de consolidación. Fue un rango, y normalmente los rangos, ¿cómo los operamos? Vendes en resistencia y compras en soporte. Hasta que estos dejan de funcionar y se rompen. ¿Okay? Y fue un periodo de consolidación que es muy normal, el rango, exactamente, Andrés. ¿Okay? Y sí, se puede considerar un triángulo. A mí me gusta mucho llamarlos banderas, y de hecho tenemos banderas hacia las dos direcciones. Y la bandera es esta es una bandera inversa. La bandera es un patrón de continuación. ¿Ok? Se rompe esta resistencia y existe una continuación con la tendencia actual. ¿Ok? Una continuación hacia la baja. ¿Ok? Entonces, tuvimos un patrón de consolidación. Ahora, recuerden que estamos en una gráfica diaria y esto puede tomar muchísimos días y hasta meses. Pero exactamente, tenemos una tendencia hacia la baja. ¿Okay? De hecho, teníamos un estudio de Fibonacci que ya lo habíamos revisado en otra de nuestras sesiones. Y tuvimos un retroceso entre la zona del 38.2% y el 50%. Parece ser que vamos a seguir hacia la baja por algunos días. Y por lo menos, a lo mejor probablemente un doble piso. Un doble piso en esta misma zona. Y después igual podemos tener otro retroceso a esta línea de tendencia que tenemos. Y continuación. ¿Ok? Pero aquí la tendencia, lo importante es que tenemos una tendencia hacia la baja. ¿Y quién está tomando el control del precio? ¿Cómo identificamos tendencia más bien? ¿Alguien recuerda, de acuerdo a mis seminarios pasados? ¿Cómo identificamos tendencia? ¿Cuáles son las claves? Creo que es importante antes de seguir, identificar las claves para saber cuál es la tendencia. Obviamente mucho es visual, pero hay varias cosas que nos ayudan. Uno es exactamente, Fernando, el orden de las EMAs, las líneas promedio. Frank, exactamente la acción del precio nos puede ayudar también. Sí, Andrés, esa es la acción del precio. La 200, la EMA 200. Ok, exactamente lo hueso. Y Julián. Y lo que comenta Fernando sobre el orden de las EMAs es esto. Bueno, la 200 es la principal. Solo con observar la 200 podemos identificar tendencia. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de las otras EMAs? Después de la 200 tiene que seguir la 55 por debajo, que es esta línea azul. Luego la 21, que es la línea roja. Luego la 8, que es la negra. Y la 5, que es un poco difícil de ver, pero es esta línea café que se encuentra aquí. En esta gráfica no se ve muy claramente, pero
Ese es lo que quiere decir Fernando con el orden de las EMAs. Otra muy buena clave es cuando cuando el precio se encuentra por debajo de la 200 y el ángulo de la separación, el ángulo de la 200 es hacia la baja. ¿Okay? Y vemos que la 200 puede actuar como soporte y resistencia dinámica. Todo esto funciona en cualquier gráfica de tiempo, no solo en la gráfica diaria. De la gráfica diaria a la gráfica de 1 minuto. ¿Okay? Todo esto, el análisis funciona en todas las gráficas de forma similar. Otra muy buena clave para identificar tendencia es la 21 y la 55, ángulo y separación, y en especial este cruce, los cruces. ¿Y qué pasa después de los cruces? Si incrementa el ángulo y la separación, quiere decir que es muy probable, como en este caso, que esta línea que este rango se rompiera. Vemos qué pasaba con la 21 y la 55 cuando estábamos en un rango. ¿Qué estaba pasando con ellas? ¿Tenían ángulo o separación? Exactamente, la hueso. Estaban totalmente intercaladas. No teníamos claro ni el ángulo, o sea, no había ni ángulo ni separación como lo tuvimos en esta zona. Y como lo tenemos actualmente. ¿Sí pueden ver la diferencia? ¿Ok? El precio se encuentra en un rango, las EMAs intercaladas, pero cuando la 21 y la 55 tienen buen ángulo hacia una dirección y están por debajo o por arriba de la 200, podemos, eh, con eso nos ayuda a asegurarnos que la tendencia sin duda es bajista. Y que las EMAs pueden actuar como soporte y resistencia dinámicas. Y que alguna de las EMAs toma el control. Por ejemplo, actualmente, ¿quién tiene el control del precio? ¿Alguien sabe? La 5. Exactamente. ¿Ok? Entonces la 5 tiene el control del precio. Quiere decir que la 5 está actuando como resistencia dinámica. Muy bien, vamos a seguir a la siguiente gráfica. Entonces analizamos ya la gráfica diaria. Nos pasamos a una gráfica de 4 horas. Esta gráfica de 4 horas, que a lo mejor muchos de ustedes no han visto cómo tengo las gráficas organizadas, la gráfica de 4 horas también tiene los pivotes semanales. Ya todos estamos utilizando los pivotes. Tenemos de hecho una sesión sobre pivotes en donde les paso algunos enlaces en donde pueden bajar este tipo de indicadores y cómo programarlos en sus gráficas. Pero los pivotes son de las herramientas que más utilizo en mi análisis. Si aún no conocen o utilizan pivotes, los invito a revisar el video y ahí les doy una explicación más a detalle de cómo utilizarlos. Que ahorita no vamos a tener tiempo de poder platicar sobre pivotes. ¿Okay? ¿Qué está pasando en la gráfica de 4 horas? ¿Cuáles son las claves que ya vimos en la gráfica diaria? ¿Cuáles son las claves? Viendo solamente la 200, rápidamente nos puede ayudar a identificar tendencia. El precio se encuentra por debajo de la 200. Bueno, en esta ocasión sobresalió un poco y tuvimos un triple techo, digamos. Pero, exacto, estamos en una tendencia, a pesar de que aquí el precio se estaba moviendo hacia la alza,
seguíamos en una tendencia bajista porque el precio estaba por debajo de la 200. Y intentaba dar un cambio de tendencia. Eso lo vamos a platicar en la gráfica de 15 minutos, que fue la operación que hicimos ayer. Pero aquí la clave, como comenta Labueso, es este cruce. Esta es la clave. De hecho, así se veían las gráficas ayer en la mañana cuando abrimos esta gráfica de 4 horas con los pivotes semanales. Sí, de hecho, todo esto fue un retroceso para continuar con la tendencia que traíamos desde hace algunos días. ¿Ok? Entonces, les estoy enseñando cómo se veían las gráficas ayer, porque fue como analizamos la operación de ayer. ¿Ok? Entonces tenemos en la gráfica de 4 horas tendencia bajista. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo identificar tendencia? Bueno, vamos a continuar ahora la gráfica de 1 hora. No sé si lo comenté, pero es importante hacer el análisis de las gráficas mayores a las gráficas menores, no al revés. ¿Ok? Gráfica de 1 hora. Es esta gráfica de la izquierda. Sí, la hueso, lo estaba viendo, la teoría de los pivotes básica. Sí, es interesante que ya, me da mucho gusto que ya estén identificando ese tipo de cosas. ¿Qué estaba pasando? A pesar de que traemos tendencia hacia la baja en la gráfica diaria, tendencia hacia la baja en la gráfica de 4 horas, ¿qué es lo que queremos hacer? Ingresar una operación de compra o de venta. Tenemos como 37 personas, debería de haber 37 respuestas. Comprar o vender, ¿qué es lo que queremos hacer? Andrés, César, vender, faltan 35 personas. Sí, Fernando, obviamente eso es importante, solamente, pero con el análisis que hicimos de largo plazo, estamos buscando vender. Muy bien, entonces aquí todos tenemos claro que la tendencia es hacia la baja, eso no queda ninguna duda. Sí, Fernando, te recomiendo que entres a nuestro canal de YouTube y también en FX3 tenemos muchos videos, porque este seminario sí fue un poquito más avanzado sobre la teoría que usamos nosotros. Entonces a lo mejor va a ser un poco, no va a ser muy claro, pero te invito a revisarlos, están muy interesantes. Andrés, perfecto. La tendencia es nuestra amiga y es mejor vender. ¿Ok? Pero aquí es donde entra lo difícil. Revisamos ahora la gráfica de 1 hora. Estos son pivotes diarios. Creo que J estuvo con nosotros ayer. ¿No, J? ¿Nos acompañaste ayer? ¿Cuál fue la primera clave? Queríamos vender por la tendencia, pero revisamos la gráfica de 1 hora y los pivotes diarios y no nos permitían vender. ¿Por qué no nos permitían vender? Porque estábamos en pivotes extremos, diarios. Exacto, la hueso y J, sí. Okay, estábamos en soporte del día.
Estábamos en extremos diarios. Esta no es zona para vender. ¿Okay? Entonces, la gráfica de 1 hora nos estaba dando la clave que ya estábamos en soporte. Tendríamos que esperar un retroceso. Y aquí es donde entra la contradicción de que sí puedes operar en contra de la tendencia de largo plazo. ¿Okay? Había dos situaciones que dejamos claro ayer. Uno fue entrar en un cambio de tendencia en una gráfica de 15 minutos. Perdón. ¿Okay? Y ahorita vamos a platicar rápidamente cómo operamos un cambio de tendencia. Pero iba a ser una operación a corto plazo, porque la tendencia de largo plazo era bajista. Y obviamente este retroceso, en cuanto estuviera en buen nivel de resistencia, ahora sí ya tenías permiso para vender. No necesariamente Rolex. Sería muy mala amiga si vendes ciegamente en esta zona, sin duda. Sí. O sea, sí entiendo lo que quieres decir. Porque aquí pudieras haber ingresado una venta, pero hubieras necesitado un stop loss o un límite de pérdida muy grande para haberlas podido sobrevivir por lo que pasó ayer. Pero los pivotes, por eso digo que los pivotes son muy importantes. Los pivotes diarios nos indicaban que ya estábamos en extremo del día. Ya no era probable que continuáramos hacia la baja por el momento en gráficas de corto plazo. ¿Ok? Entonces ayer, J estuvo con nosotros, ayer planeamos una compra. Exactamente, Andrés. Y el perseguir el precio es una cosa psicológica, que de hecho vamos a tener 2 sesiones continuas sobre psicología en Forex. ¿Okay? La psicología es lo que puede hacer que ganes o pierdas en este negocio. Porque exactamente como Andrés nos comenta, aquí estarías persiguiendo el precio. No quieres vender en máximos del día. Tienes que esperar a un retroceso. Sí, Andrés. De hecho, en mi caso personal, la psicología fue el 98, no, fue el 99% de este negocio para mí. Y el análisis técnico y demás es algo que se puede aprender con los años y con el tiempo. Pero yo personalmente, para mí fue el 99.8% psicológico. El poder pasar ese nivel de ser constantemente, de ganar constantemente. Sí, la Bueso, en julio vamos a tener 2 sesiones bastante interesantes sobre psicología. Sí, Andrés, 99%. Obviamente esto puede ser diferente para todos, pero para mí fue lo más difícil. ¿Okay? Entonces la primera clave fue que no era niveles para vender porque estábamos en soporte. Entonces planeamos una venta a corto plazo. Yo soy más un operador diario. Trato de ingresar ya mucho más operaciones a largo plazo, pero planeamos una compra. Y no sé si alguien más, a pesar de J, estuvo con nosotros, pero planeamos un cambio de tendencia que se puede, es básicamente un patrón que le llaman 1, 2, 3. Es algo muy sencillo, lo pueden buscar. Okay, lo voy a explicar bastante rápido ahorita. Okay. Esta línea vertical fue como veíamos las gráficas el día de ayer.
¿Okay? Es muy similar. Veíamos el precio en soporte, en pivotes extremos, y estábamos buscando varias cosas. Recuerdan que era, J, uno es dejar que el precio encontrara el soporte verdadero. ¿Ok? Sí, la hueso. De hecho, los pivotes son menos confiables los lunes. Eso es verdad. Pero no totalmente, digo, yo los tomo en cuenta. A pesar de que sea lunes, yo sí los tomo en cuenta. Y a pesar de que también son un poco menos confiables, yo sigo confiando en los pivotes. Y de hecho, no voy a tomar operaciones solamente con los pivotes. Recuerden que todo el análisis técnico en este negocio tienes que combinarlo con otros indicadores. No te puedes guiar solamente con uno. Entonces, nunca yo tomo una operación solamente por pivotes, ni solamente por las EMAs, ni solamente por acción del precio, ni solamente por X. Es una combinación de todos estos. Y aquí me estaban ayudando a identificar que ya estábamos en extremos, que no era probable que continuáramos hacia la baja. ¿Okay? Recuerden que todo esto es probabilidades. ¿Okay? No era probable. ¿Pudo haber continuado? Sí. Hacia la baja, sí. Porque todo puede pasar. Pero no era probable. ¿Ok? Entonces, organizamos, o más bien planeamos un cambio de tendencia a corto plazo. Y ahí es donde nos movemos a la gráfica de 15 minutos. ¿Ok? En la gráfica de 15 minutos vamos a platicar poquito sobre cómo planear un cambio de tendencia. Tenemos una serie, acción del precio, que creo que ya muchos están muy familiarizados. ¿Okay? De hecho, en el comentario de cómo identificar tendencia, muchos comentaron sobre la acción del precio, que sí, ayuda muchísimo. Y en este caso tenemos una tendencia hacia la baja en esta gráfica de 15 minutos. Y básicamente es una serie de alzas más bajas que las pasadas y una serie de bajas más bajas que las pasadas. Sebastián, no sé quiénes son Mercados FX. Okay, pero bueno. Entonces, la primera clave es cuando bueno, uno es encontrar soporte. Ok, aquí estaba identificado soporte. Dos es romper la última alza, que era esta. ¿Ven esta alza? Okay, cuando se rompe esta alza, esta es la clave de que es probable que se dé un cambio de tendencia. Okay, porque no, la tendencia nos hubiera dado una alza más baja que la pasada, ¿estamos de acuerdo? Pero esta se rompe y tienes que estar buscando ahora por niveles de resistencia, que este fue muy buena clave. ¿Saben algunos de ustedes operan los niveles psicológicos? A mí me gusta mucho 00 y los 50. Son enteros. 2500. Andrés, creo que tengo varios seminarios sobre niveles psicológicos. Es muy interesante. Eh, el precio es respetado en estos niveles muchísimas veces. Ujú. Entonces, esta obviamente fue clara resistencia y este nivel psicológico nos ayudó. ¿Ok? Y después es buscar un retroceso
¿Cómo buscamos un retroceso para poder entrar? Todavía no entramos. Todas estas son claves. Ahora ya tenemos permiso de buscar un retroceso. ¿Alguien sabe cómo buscamos un retroceso? La hueso. Puede ser soporte dinámico. A mí me gusta mucho previos niveles de soporte, por ejemplo este. Pero lo combinamos exactamente con un Fibonacci. Entonces yo combino previos niveles de soporte con Fibonacci. Entonces se hace un estudio Fibonacci y tenías permiso de comprar, ya sea en este previo soporte o en este previo soporte. Entonces un buen nivel para comprar pudo haber sido el 50% de Fibonacci. Se combinan estos dos niveles, ven la combinación, y pudo haber sido esta zona muy cerca del último nivel de Fibonacci, que aquí ya es un poco más riesgoso porque es muy probable que no llegue hasta esta zona. ¿Ok? ¿Dónde tendrías tu límite de pérdida? ¿Dónde tendríamos su límite de pérdida? La hueso, se hace un estudio Fibonacci de esta alza con la baja y combinamos el estudio Fibonacci, los porcentajes de retroceso con previos niveles de soporte. Yo pude haber comprado en esta zona en el 50%. Uno es, pudiste haber tenido tu límite de pérdida por debajo del último nivel de Fibonacci, exactamente. Pero realmente tendríamos de 24, si entraste en esta zona de 24.80, 24.83, ¿realmente tendrías tu límite de pérdida en 24.76? Menos, o sea, 10 pips. En este caso no, ¿estamos de acuerdo, la hueso? 10 pips es muy cercano, entonces yo me iría más a la opción de Rolex. Yo tendría el límite de pérdida por debajo de la última baja. Si se rompe esta baja, obviamente ya estamos, esta operación ya no funcionaba. Yo lo tendría por debajo de la última baja. Tampoco de la Bollinger Band. Son muy pocos puntos la web. Si esta fuera una gráfica de mayor tiempo y estuviéramos hablando de 50 puntos, igual y sí tendría, normalmente tengo mi stop por debajo del último nivel de Fibonacci, 78.6. Pero en este caso, mi stop lo tendría por debajo de la última baja. Es un cambio de tendencia la hueso. Entonces es una operación a corto plazo. Yo no lo veo riesgoso en lo personal. ¿Ok? Y bueno, obviamente todos sabemos ya lo que sucedió. El precio regresa, rompe el 78.6. Si estuviéramos nuestro stop por debajo de este, hubiéramos estado fuera, pero no rompe la última baja, que eso fue lo que nos dio un poco más de ánimos de que esto iba a funcionar. ¿Ok? ¿Cuáles eran los niveles que estábamos buscando? J, ¿te acuerdas? No sé si J me puede ayudar. Lo que comentamos, los niveles de resistencia que estábamos buscando salir. De hecho, se va a ver un poquito más claro acá. Voy a regresar un poco. Las EMAs.
Bueno, obviamente la 21 ya, cuando esto sucedió, la 21 ya no aplicaba ya que se había roto. Ven que la 21 se había roto. Entonces, niveles para salir, las dos semas que son resistencia dinámica. Se nos está acabando el tiempo y un minuto más. ¿Qué sucedió? El precio llega a la 200 y si lo combinamos con la gráfica de una hora, era la 55. Y pivote. ¿Cuál sería, la Bueso, nuestro límite de ganancia en este caso? ¿Se acuerdan de la teoría? 4 niveles. ¿Ok? Entonces se unen, se combinan la 200 de 15 minutos y la 55 de una hora. ¿Ok? Básicamente así es como analizamos y utilizamos las diferentes gráficas de tiempo y las combinamos, las integramos y mientras más cosas se intercalen o se unan en un mismo lugar, la probabilidad de éxito es mucho mayor de tu operación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a quedarse al siguiente seminario que lo va a dar Jaime sobre el análisis fundamental. Bastante interesante. Muchísimas gracias por asistir. Cualquier duda me pueden mandar un correo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Tendencia a largo plazo. Ok, si identifico que la tendencia del euro dólar en la gráfica diaria es alcista, yo voy a intentar ingresar solamente compras en las gráficas de corto plazo. ¿Ok? Ups, se me adelantó una, pero aquí está la que buscaba. Este tipo de operaciones van a tener mucho mayor probabilidad de éxito. Si ingresas operaciones a corto plazo con la tendencia a largo plazo en mente y solamente, por ejemplo, ingresamos compras si la tendencia en la gráfica diaria es alcista, estas van a tener una mayor probabilidad de éxito. ¿Okay? Ahora, aquí es donde nos confundimos un poquito, porque no necesariamente quiere decir que vas a evitar ir en contra de la tendencia a largo plazo. Los retrocesos que ocurren en la gráfica de largo plazo son muy buenas operaciones a corto plazo. Si confundo a alguien, por favor, no duden en preguntar. ¿Okay? Entonces, puedes ingresar tendencia principalmente a largo plazo y después cómo integrar este análisis de largo plazo y decidir qué dirección tomar para el día. Esto también va a depender mucho de qué tipo de operador eres o qué tipo de trader eres, que también lo vamos a platicar. ¿Qué es el análisis de múltiples gráficas de tiempos? Uno es el monitoreo del mismo par en diferentes tiempos. ¿Okay? Por lo menos debes de utilizar por lo menos 3 gráficas de tiempos. Nosotros en FX Bootcamp, bueno, yo personalmente utilizo la gráfica mensual, la semanal, que de hecho no las puse aquí porque esas, bueno, la mensual la veo principalmente al inicio del mes, ¿okay? Y la semanal la veo al inicio de la semana. Y ahorita les voy a dar una recomendación para no olvidar las tendencias de estas dos gráficas. Okay, pero para un trader de mediano corto plazo, la gráfica diaria, la de 4 horas, la de 1 hora, la de 15 minutos, y yo también utilizo la de 1 minuto, principalmente para buscar entradas un poco más precisas.
Lo único es que no lo recomiendo para principiantes. No les recomiendo que utilicen la gráfica de 1 minuto si están empezando. Esta gráfica de 1 minuto también la puedo combinar con la de 5 minutos. ¿Ok? Pero por lo menos debes de siempre tener en cuenta por lo menos 3 de estas gráficas. A mí me gusta utilizar y tener en cuenta todas. ¿Ok? Ahora, recordemos una cosa antes de seguir. Las gráficas de corto plazo, lo que son la gráfica de 15 minutos y de 1 hora, y obviamente la de 1 minuto y la de 5, son afectadas directamente por lo fundamental. Por ejemplo, alguna noticia, los reportes económicos de los países, alguna catástrofe que haya pasado en algún país, golpes de estado, elecciones. Entonces, aquí es donde van a ver reflejados mucho más drásticamente todo lo fundamental. Entonces, por eso siempre tenemos nosotros en mente a qué hora salen los reportes económicos, porque como yo soy operador un poco más concentrado a corto plazo, durante noticias tengo mucho más cuidado, ¿ok? O mínimo lo tengo en mente que va a salir una noticia a tal hora y tengo en mente que tengo que estar, bueno, que no meter operaciones minutos antes de una noticia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ok? Recuerden, si pierdo a alguien, no duden por favor de frenarme y de preguntar. ¿Ok? Si es un tema que puede llegar a ser un poquito complicado. ¿Cómo iniciamos el análisis utilizando los diferentes tiempos? Okay, lo primero es identificar la tendencia de las gráficas de mayor tiempo, por ejemplo en la gráfica diaria, y recordar que la tendencia es tu mejor amigo. Tenemos que tener en mente siempre la tendencia de largo plazo. ¿Qué quiero decir con tendencia? Con la dirección de la gráfica en mayores tiempos. Okay, siempre tenemos que tener esto en mente, a pesar si eres una persona o un operador que solamente se dedica al día a día, no a largo plazo. Si opera solamente día a día, no olviden nunca la tendencia a largo plazo. Lo que a mí me gusta mucho hacer es imprimo una gráfica mensual, la semanal y a veces hasta la diaria para no olvidar la dirección o la tendencia de cada una de estas. Entonces, de hecho, aquí en mi escritorio tengo estas 3 gráficas en papel. Okay, las reviso al iniciar el día. Después nos movemos a analizar gráficas a corto plazo y aquí es donde ingresamos las operaciones. Y yo me concentro en ingresar operaciones con la misma dirección de la... Bienvenidos a FX Bootcamp, mi nombre es Javier Ortega. Rápidamente les recuerdo que el propósito de FX Bootcamp es educación, no es un servicio de alertas. Los entrenadores no recomendamos operaciones específicas, pero sí proporcionamos análisis técnico para ayudarte a planear tus operaciones del día. Les recuerdo a todos que el desempeño en las operaciones pasadas no predicen los resultados futuros. No operen dinero que no se pueden dar el lujo de perder. Invertir y operar en los mercados financieros conlleva un riesgo considerable, más el mercado de las divisas, ya que cuentas con un apalancamiento de por lo menos 50 veces a 1. Muy bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión educativa. Vamos a platicar sobre cómo integrar diferentes gráficas de tiempo. Creo que es un tema que lo hemos platicado varias veces en los últimos meses que hemos trabajado aquí con FX Street. Y es un tema puede ser bastante complicado y a mí me costó mucho, digamos que a mí me costó mucho tiempo poder entenderlo. Y espero que pueda transmitirles cómo hacerles no pasar tanto tiempo en entenderlo y hacerlo un poco más sencillo. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Básicamente es qué es el análisis de múltiples gráficas de tiempos, cómo identificar tendencias